Hola, Hola, profe. ¿cómo están? Hola, profesora. Bien. Bien. ¿Usted? Bien, también. Bueno. ¿Cuántos vamos? ¡Wow! Tiempo récord. No solemos ser muchos tampoco, pero Pero por lo menos llegaron, los que vienen llegaron todos al tiro. ¿Cómo van con el informe 2? ahí, más bueno. Mal, escuché por ahí a lo lejano. Sí, ¿Y cuál es el problema? ¿El tiempo o hay algo que están pegados? no, el tiempo, yo creo. Ya. Es que, pero más como por el informe en sí o por el ramo en sí, porque siempre que hay como semana de vacaciones en la U, como que tiran Ah, muchas cosas para lo que hay antes de vacaciones. Entonces, estoy como lleno de entrega esta semana y eso igual como que dificulta las cosas. sí, de todas maneras. Y yo no sé si pasará con otros cursos, pero yo solamente les puedo soplar que uno cuando organiza el curso generalmente tienen así como una primera o una segunda parte, o una primera, segunda y tercera parte. Entonces, claro, calzan las evaluaciones de que todos necesitan como evaluar una parte todos juntos. No hay cursos que tengan así como módulos tan distribuidos independientes o que, entonces, sí, es un problema estructural. No sé cómo se podría. Eh, bueno, lo otro es que trasnochar ahora permite la próxima semana hacer tú todo, ¿no? No queda otra. Los mechones siguen con eso de la semana de controles, ¿o no? ¿Tú sabes? O ya fueron mechones hace mucho. Menos que yo. ¿A qué se refiere con eso de semana de controles? Que antes tenían así como una semana el control de todos los ramos. Pasaban, no sé, pues 3 semanas sin controles y otra semana tenían control de todos los ramos. Era una locura. No sé. Al No. menos para mí no fue así. Era como un control por semana. Ah. Mm. No sé qué año fue eso, pues que yo no voy a votar el carneo, que ya está más que en el suelo, pero de todas maneras, desde que entré a la universidad, duré 2 años fuera, nomás cuando me titulé y fui a trabajar y después ya volví haciendo clases, entonces ya no sé cuántos años. El 2018 se decía, puede ser. Sí, sí, no recuerdo bien cuándo fue, pero yo también pensé, dije, chuta, bueno, los que sobrevivan van a quedar así como listos para manejar el estrés, pero Eso era lo que se hacía en la semana como que nos daban de vacaciones, los mechones ¿mm? quedaban con controles. O sea, eso recuerdo yo, y entre el 2016. Mm. Ahí fue entonces. Pero parece que no duró mucho el experimento. No de haber tenido mucha tasa de éxito. Bueno, ánimo, chiquillos. Vamos a hacerla rapidito en todo caso, porque no fue con usted. Eh, sí, pues igual la clase pasada fue medio exigente, como que quedaron medios así como turululu. Eh, pero esta clase es un poquito más easy going, ¿ya? Así que, ¿les parece? Vamos a aprender la grabación cuando la encuentren. Ya se está grabando. Chuta. Menos mal que no dijimos nada inapropiado. Ya. Entonces, cuando me pesque el computador,
no era la idea que vieran esto primero. Lo que vamos a ver es optimización de proyectos, ¿ya? Un poco la idea es que, ¿me escuchan bien, verdad? Sí. La idea es que nosotros, se nos ocurre una idea de proyecto, ¿verdad? La conversamos, empezamos a hacer los primeros estudios, ¿verdad? De análisis estratégico, o sea, primero estudio de mercado, estudio técnico, estudio legal, más o menos, ¿verdad? Partimos muy livianamente, si resulta bien, seguimos y seguimos avanzando en profundidad. Después, entonces, hacemos la formulación de proyecto, definirlo bien, construimos nuestro flujo de caja, calculamos los indicadores y resulta que el proyecto nos da rentable. Ah, parece que es una buena idea. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese resultado, pasamos a esta etapa, que es decir, bueno, ¿cómo podemos terminar de estrujar el proyecto? O sea, cómo a lo que ya aparentemente es bueno, lo podemos mejorar. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, Manitos. Sí, Igual me llega el chat así, igual que el WhatsApp, así, así que los veo. Steven, te veo, te veo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo maximizar el aporte a la riqueza de un proyecto? ¿Ya? Desde el punto de vista de aumentar su valor. Obviamente, como hablamos de evaluación privada, generalmente estamos hablando de la riqueza económica. Pero si hablamos de evaluación social, lo que queremos es maximizar el beneficio que va a generar ese proyecto a los beneficiarios o usuarios, o como quieran llamarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los aspectos, digamos, típicamente optimizables? Primero es el momento de inicio de un proyecto. ¿Me conviene empezarlo ahora o me conviene esperar un poquito y empezarlo después? ¿Ya? El periodo óptimo de reemplazo, que es en realidad es bien parecido al momento óptimo de liquidación, tiene que ver, bueno, si voy a hacer un proyecto por un tiempo que se va a repetir, ¿cada cuánto voy a repetirlo? ¿Cada 3 años, cada 5, cada 10? ¿Ya? El tamaño óptimo de la inversión, ya yo ya definí el proyecto en cierto, como quien dijera, tamaño y quiero saber si lo hago un poquito más será mejor o si lo hago un poquito más chico será mejor. El momento óptimo de liquidación es cuando a mí me conviene ya cerrar el proyecto. Hay proyectos en todo caso que aplican estas cosas y otros que no. Ya no todos los proyectos aplican todas estas variables. Y algunos aspectos vamos a revisar de decisiones de localización. ¿Qué cosas debiéramos tomar en cuenta cuando estamos pensando en la mejor localización del proyecto? ¿Ya? Después pasamos a ver cómo jerarquizamos proyectos en una cartera de inversiones. Ya cuando tenemos N proyectos, todos buenos, bueno, ¿cuáles hacemos o cuáles hacemos primero? ¿Sí? Eso es lo que en el fondo vamos a ver como optimización. Partimos por el momento óptimo de inicio, ¿ya? Hay casos donde, como les decía, puede ser, aunque hoy día es rentable, puede ser más rentable esperar un poco el inicio del proyecto, la puesta en marcha, ¿ya? Básicamente, y esto aplica a todo el listado de cosas que les muestro acá, siempre es delta van mayor que 0 implica decido. O sea, el delta van de postergar, positivo, postergo. Delta van de liquidar ahora, liquido. Delta van del tamaño, amplío. ¿Ya? Si delta van es positivo, tomo la decisión. Pero hay ciertas cosas que a partir de ese delta van, ciertos casos que son particulares pero que son recurrentes, donde aparecen cosas interesantes. ¿Se entiende lo que estoy hablando o estoy muy allá arriba en el estratosfera? sí se entiende. Entiendo, ¿Sí? profe. Súper. Acá la cámara. Ya, entonces, en general, como les decía, la cuestión es del tamaño. Hay un caso óptimo, o sea, hay un caso particular en el óptimo inicio, en que hay ciertos tipos de proyectos en que los beneficios, digamos, sí, delta van, Steven, es variación del van. Van en la situación postergada, por ejemplo, menos el van de la situación sin postergar. Si resulta que eso es positivo, entonces me conviene postergar. ¿Se entiende? A ese delta van me refiero, la situación que estoy evaluando versus la situación base. Si eso es positivo, me conviene lo que estoy evaluando.
Si eso es negativo, me conviene el base. ¿Sí? Entonces, como les decía, hay tipos de proyectos en que los beneficios de este proyecto tienden a ser crecientes solamente por el paso del tiempo. O más que solamente por el paso del tiempo, no es que dependan causalmente del tiempo, sino que las cosas se confabulan para que uno no tenga que hacer nada, se pone así sentadito en la silla, espera y los beneficios esperados van a ir creciendo, ¿ya? Entonces, el tema es, bueno, si los beneficios de un proyecto son siempre crecientes, sería óptimo que yo esperara que la demanda aumentara, cosa que cuando yo lo inicie definitivamente ya sea un boom, ¿o no? Sí. ¿Qué ejemplo, se les ocurre a usted un ejemplo de un tipo de proyecto que uno podría esperar sentado y solo aumenta la demanda? ¿Qué cosas uno tiende a pensar que aumentan siempre? Constantemente creciente, pero no creciente constante. No, ¿cómo es la cosa? Cuando siempre crece, pero no crece siempre igual. ¿La vivienda? ¿Ah? ¿La vivienda? La vivienda, ahí dice Steve el consumo de luz, supongo, o la demanda por energía eléctrica. Si se dan cuenta, tanto la vivienda como la energía eléctrica están asociados a la población. En general, los proyectos que dependen de la cantidad de población, bueno, la energía eléctrica, además de el consumo por persona, también va aumentando. Todo en realidad que tenga que relacionar con la población como base, digamos, tiende a ser siempre creciente, ¿ya? El ejemplo que yo conozco más típico, o sea, que a mí me toca seguido enfrentarme a ese, son las carreteras. Ya, o sea, si uno evalúa, bueno, nos conviene hacer o no una carretera, o ensanchar la carretera, o mejorar el nivel de servicio de una carretera, bueno, el tránsito solo va aumentando. Podría aumentar una tasa más alta, una tasa más baja, pero si uno se sienta hoy día, efectivamente solo por el paso del tiempo, la primera demanda que enfrentaría una carretera siempre va a ser mayor mañana que hoy. ¿Me entienden o no? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Lo mismo pasa con las viviendas y lo mismo pasaría con la demanda por energía. Dado que están explicados harto por la población y la población solo crece, uno cosa que espere. Entonces, uno ahí diría, bueno, pero entonces esperemos, porque en el minuto hacemos el proyecto y cuando empieza a operarlo va a ser un boom. ¿Tiene sentido, no? Podríamos esperar para siempre. Claro, lo que no es muy lógico, pero entonces hagámoslo al tiro. Siempre conviene hacerlo al tiro. Quizás no. ¿De qué dependría ustedes? ¿Se pueden imaginar un poco como el trade-off que hay entre una demanda o ingresos proyectados siempre creciente y el momento en que sea óptimo hacerlo? Es que es bien intuitivo, por eso lo estoy tratando de, para que no lleguemos a la fórmula de una, porque uno pierde como eh, se pierde lo intuitivo cuando uno ya se tira de piquero ahí a la sumatoria. Imagínense ustedes tienen lineal, imaginemos el caso base lineal, claro. O compuesto. En realidad también podría ser compuesto. Pero cualquier forma funcional que sea simple. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, aterricémoslo un poco. Ustedes tienen un capital, tienen 100 unidades monetarias de algo, ¿ya? Y están viendo si hacen o no hacen un proyecto. Ustedes ya calcularon el VAN del proyecto como base, ¿ya? Y les da rentable. El VAN total durante todo el horizonte de evaluación, si uno calcula el valor presente de todos los flujos futuros, les da rentable. Ahora ustedes se preguntan, si, yo sé que si lo hago ahora voy a enfrentar el próximo año una demanda, pero si lo hago el próximo año, la demanda que voy a enfrentar
el periodo 2, que sería el primer año de operación, va a ser mayor. Si lo postergo otro año, va a ser igualmente mayor. Y así sucesivamente. Siempre va a ser mayor en la medida que pase el tiempo. ¿Cuál es el trade-off que enfrentan ustedes para decidir si lo hacen ahora o lo postergan? Porque seguro que los ingresos van a ser siempre mayores con el paso del tiempo. Comparo los flujos que tendría al postergar y al hacerlo hoy en día. ¿Ya? ¿Y qué tendría que pasar con esos flujos? Los que te perderías, entre comillas, por postergar. Serían los que terminarían el vano, ¿no? Como si resto como si tengo los flujos que tendría al postergarlo y le resto como todos los flujos que tengo, que debería tener si lo inicio ahora, ¿Mm? debería encontrar como una relación entre los flujos y llegaría No, como a claro. una diferencia. Pero por eso les digo, sáquense un poco de la cabeza la sumatoria y piensen en que ustedes tienen esa plata y tienen que decidir, ¿la meto en el proyecto, que va a ser siempre creciente, o hago otra cosa con esa plata? ¿De qué depende la decisión? Imagínense que tienen la plata. Tienen que Yo decidir. que igual hay que ver que la plata se devalúa si uno la deja quieta. Entonces quizás sea ¿Ya? hacerla en el proyecto y más con el tema de las demandas presentes. O sea, ¿Ya? que va a aumentar el mercado, entonces igual es buena inversión realizarlo el día de hoy para empezar a echar a andar esa plata. ¿Ya? Pero tú no necesariamente, súper bien, Victoria, para allá va la micro. Si tú no necesariamente te estoy diciendo que esa plata la vayas a meter en el colchón. Digo, vayas a hacer otra cosa con esa plata y podrías evitar esa pérdida de valor. ¿O no? Lo que se llama como el costo oportunidad. Si yo no hago el proyecto, ¿qué es lo que hago? La segunda mejor opción, ¿o no? Sí, Pero si esa es la mejor opción, porque ahí no, usted no nos está hablando de si existe alguna otra mejor opción, sino que el caso es o meterla en el proyecto o dejarla en otra inversión X que no tenemos conocimiento de cómo va a fluctuar el flujo de los ingresos, el VAN, etc. Ya. Victoria, perfecto. Ahora yo creo que vamos a quedar claros. Victoria es lo que decía, pero miren, imaginémonos. Yo les decía, delta van positivo, postergamos, ¿verdad? El van de hacerlo en cero sería menos la inversión, más el flujo en uno descontado una vez, el flujo en dos descontado dos veces, así, ¿verdad? Si yo postergo, lo que es lo que pasa, que el van los tengo que igual llevar todo a cero para poder comparar en el mismo momento, ¿verdad? Entonces yo tengo ahí que la inversión la tengo que descontar un periodo y ya no tengo el flujo de uno, porque ya lo pasé. Obtendría el flujo de dos, descontado dos veces, el 3 descontado tres veces, hasta el N. ¿Sí? Si yo hago esta diferencia, el delta van, obtengo esta relación que sería la inversión por uno menos el descuento, ¿verdad? Y esta tasa, este flujo que me lo perdí. Si uno reordena esto, se da cuenta que llega a esta relación de acá. Para que el delta van sea positivo, sucede que el primer flujo tendría que ser mayor a lo que yo podría hacer con esa plata en el costo oportunidad, que es la segunda mejor opción. Entonces, en el fondo, que mi proyecto hoy en día tenga un van positivo, si resulta que los flujos son siempre crecientes, yo debiera pensar si el primer flujo que voy a recibir, porque yo ya sé que el van es positivo, pero el primer flujo que yo voy a percibir tiene que ya ser mayor que lo que yo podría ganar si esa misma plata la pongo en el costo oportunidad. ¿Se entiende o no?
Sí, profe. Yo al menos sí. Pero, ¿Sí? profe, se supone que el flujo sub T del que hablamos como es el periodo, ¿cierto? Claro, Y año no, 1, año 2. y no debería ocurrir como que a medida de que avanzan los flujos, eh, no sé, pues la inversión por el costo de oportunidad debería ir como creciendo o disminuyendo, y debería ir variando a medida que pasan los flujos. ¿Esto dices tú, el R por I? Eh, o sea, lo que sale después, como que te dicen que Esta relación. claro, es que después habla de un F sub T, como lo posterior a T más 1, lo posterior. Claro, en el fondo, sí, el flujo que yo voy a recibir es que uno va 1 a 1. Como son siempre crecientes, si resulta que yo lo comparo con el 1, el primer flujo que yo voy a recibir es mayor o menor a lo que yo puedo ganar si invierto mi plata en el costo oportunidad. Es menor, postergo un año, vuelvo a hacer lo mismo. Si lo hago para que el primer flujo ahora sea el F sub 2, el F sub 2 es mayor o menor que lo que yo puedo ganar en mi costo oportunidad del periodo 2. Es menor, y así voy hasta llegar al punto, como son siempre crecientes, va a llegar un minuto donde yo voy a llegar a ese punto donde no, ya se igualan. Entonces, de esa manera yo logro maximizar el VAN total del proyecto. Porque los primeros periodos, que si bien sumaban menos que el costo oportunidad, ya los voy a estar sacando. ¿Se entiende o no? Ah, ya, o sea, si por ejemplo yo descubriera que, no sé, por los flujos en el tercer periodo siguen siendo menores que la inversión por costo de oportunidad, yo perfectamente puedo postergar el proyecto 3 periodos porque sé que voy a recibir menos del máximo posible. Claro, la idea es buscar el T que ya te dé esa igualdad. Mientras los flujos sean siempre crecientes, tú vas a encontrar un punto nomás de intersección con ese R por I. Esto bajo el supuesto que el R es constante durante todo el horizonte. ¿No es cierto? Sí. ¿Todos me siguieron? Bueno, esto es lo que se llama la tasa de retorno inmediata. Ya cuando uno tiene proyectos que son así, siempre crecientes, efectivamente no necesariamente son constantes, la tasa de crecimiento constante, o podrían haber distintas formas funcionales, pero la medida en que sea siempre creciente, lo que yo tengo que buscar a través de este indicador cuál es el momento óptimo de inicio, donde de esa manera yo aumento la rentabilidad al máximo del proyecto. ¿Se entiende, no? ¿Dudas? Y la tasa de retorno inmediata no es lo mismo que sí, bueno, no es lo mismo que la tasa interna de De retorno, retorno. Sí, ¿no? exactamente, no es lo mismo. Ah, ya. No, no es lo mismo, porque la TIR, lo que busca es el costo de oportunidad que hace el VAN igual a cero. Busca como la rentabilidad intrínseca de todo el proyecto durante todo el horizonte de evaluación. Todos los flujos del perfil, bueno, ¿cuál es la rentabilidad asociada a todos esos flujos? Por eso es la tasa que hace el VAN igual a cero. La tasa anual equivalente a todos esos flujos que tienen distintos tamaños. En cambio, lo que hace es simplemente decir, bueno, el flujo que voy a recibir en uno partido por la inversión. Eso es una proporción. Eso es mayor o menor que mi costo de oportunidad. En el fondo, lo que yo voy a ganar en términos como de rentabilidad, el primer flujo va a ser mayor o menor que lo que yo ganaría fuera. ¿Cómo? De nuevo, perdón, me perdí. Sí, profe, me perdí también.
Se trata de, en el fondo, miren, ¿saben qué? Viene un ejercicio ahora, así que les parece que yo creo que con ese no lo manipulamos un poquito. Ya, solo decirles que este era el caso más como, entre comillas, simple, que es cuando el proyecto dura N periodos, o sea, dura hasta el infinito, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando se termina después de N periodos? Ya, ahí lo que tengo una relación similar, pero donde el último flujo juega un rol, ¿ya? En el fondo estas son simplificaciones, es como cuando uno habla del valor presente y uno con simplificaciones calcula la fórmula de anualidad o de perpetuidad o qué sé yo, ¿ya? Esto es lo mismo. Lo importante es que el concepto de la rentabilidad de cada periodo sobre la inversión. Entonces, hagamos un ejemplo. Una empresa de distribución eléctrica quiere evaluar la electrificación de un pueblo en el sur del país. Los datos son los que se muestran ahí. Tenemos una inversión de 300 millones. El precio de venta de la energía es de 50 pesos por kilowatt, lo que pagaría la familia, digamos. El costo de compra de la energía es de 26 pesos por kilowatt. Los costos fijos son de 48 millones al año. El costo oportunidad es del 10% anual. Y a ese precio la demanda se estima en 1,5 millones de kilowatt-hora al año para el año cero, creciendo constantemente al 5% anual. Entonces, primero calculemos cuál es el van de iniciar el proyecto hoy. Suponga que no hay impuestos, que el horizonte de evaluación es infinito y que los precios empiezan en reales y no cambian en el futuro. Entonces, cuando esta cosa me responda, de mañana no puedo sacarla. Ah, igual compartí la pantalla. Ah, ya. Regio. Bueno, ese es mi... Ay, no me deja que sea. Ya, entonces tenemos la inversión de 300 millones, ¿verdad? ¿Sí o no? Vamos a trabajar los millones, ¿les parece? Ok. ¿Se ve ahí? Sí, ¿Sí? Ya, el precio de venta era de 50, ¿o no? sí. El precio de compra era 26, la demanda era 1, pesos por kilowatt, 26.300, los costos fijos 48 y 1,5 millones de kilowatts al año, el año cero. La demanda es 1,5 millones en T igual 0 y tenemos costos fijos de 48. Profe, ¿Mm? ¿el precio de venta ahí está en millones o no, no está Está en en millones? pesos. Está en pesos. Lo que está en millones es la demanda. Está Ah, en ok. 50 pesos por 1,5 millones. Ahí no cae el millón. Sí, sí, caché que... Ya. Entonces, ¿cómo sería el... Ah, ¿y esto cuánto tenemos que evaluarlo? Ah, infinito. Plazo infinito. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuáles serían los beneficios que se perciben?
¿qué pasaría en t igual 0? La inversión. La inversión, ¿verdad? Sería los menos 300. ¿Qué pasa en t igual 1? Sería la inversión más el costo fijo más la compra. Claro, no, en Por t la igual 1 venta. ya no invertimos, porque ya lo invertimos en 0, ¿verdad? Ah, claro. Pero efectivamente tenemos los ingresos. ¿Cómo serían los ingresos? El Se veo, precio está muy chico. El precio de venta menos los costos fijos y menos el precio de compra. claro, 50 menos 26 por la demanda, ¿verdad? ¿Sí? Y el año 1, porque en t igual 0 la demanda es de 1,5 y crece al 5% anual. Por lo tanto, ya en 1 creció una vez. ¿Sí o no? ¿Sí? Menos los 48 y los costos fijos. ¿Sí o no? Sí, Si uno esto lo escribe, y aquí entramos en la parte triste, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. El van sería los menos 300 más la sumatoria, ¿verdad? Desde t igual 1 hasta ¿cuánto? Infinito. Infinito. Infinito, ¿verdad? De, como ustedes me dijeron, los 50, eso es un 5, menos los 26 por el 1,5. Ay, qué terrible. Extraño tanto la pizarra para poder hacer clases. Esto es mucho más rápido cuando estoy en condición, se lo juro por Dios. 1 más el 5%, y este es elevado a t, porque en 0 es 1,5, y de ahí va creciendo, y esto es descontado a la tasa de descuento, ¿sí o no? Eso es un cierre paréntesis. No funciona. Profe, yo tengo todavía una duda. Siento como que se están mezclando los millones con los pesos en este caso, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde? Es que la inversión está en millones, 300 millones, y Sí. el precio de venta está en 50, pero son pesos. Entonces como que siento que está como extraño el... Sí, esto está en pesos, 50 menos 26, y este 1,5 es millones de kilowatt hora. Ah, ya, ok, Entonces, ok. Entiendo. ahí me da el millones, esto está en porcentaje y esto está en porcentaje. Pero Profe, sí, el 1 más el 10% debería estar elevado al también periodo, elevado. ¿no? Muy bien, eso era para ver si estaban atentos. Perfecto. ¿Cuánto nos da eso? ¿Se acuerdan cómo calcularlo, no? Cuando teníamos una perpetuidad con crecimiento. Eh, ¿O les suena perpetuidad con crecimiento? no, No, ni pelea perro. Lo que hace uno es un cambio de variable. Uno dice 1 más el 10%, lo voy a dejar escrito y después como fórmula, ya dividido por 1 más el 5%, va a ser igual a 1 más una tasa prima. ¿Se acuerdan ese cambio de variable? Entonces uno en el fondo lo que hace es pasar esto, que está elevado a t, también hacia acá abajo. Y me queda un monto constante dividido por
o sea, descontado a una tasa constante. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Cuál es la No. fórmula del valor presente? Si yo la tomo desde 1, uy, ya paciencia chiquillos, ¿verdad? Desde t igual 1 hasta, vamos a poner, eso es un 1 por la fecha, hasta n, ya de un monto constante, c, dividido por la tasa. Esto es igual a, ahí. Cuando tengo monto constante, tasa constante, tengo este C, tengo este R y el monto, esto es igual a este monto C partido por la tasa, esto es una anualidad, ¿se acuerdan? De 1 menos 1, hoy, perdón, Laura, no, estoy ocupadita. Ahora no, estoy en clase, esperamos un poquito, en el recreo disculpe, chiquillos. 1 dividido por 1 más la tasa. Y esto es elevado a Sn. Eso sí se acuerdan, eso es una anualidad. Monto constante, tasa constante por un periodo de tiempo de n periodos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe, sí. ¿Sí? Ya, ¿qué es una perpetuidad? Es una anualidad que va hasta el infinito. Entonces, ¿qué pasa si yo este n, vamos a cambiar de color ahora, que sea súper didáctico. Si este n lo tiro infinito, ¿en qué se convierte esta anualidad? Se convierte en una perpetuidad. Esto infinito me da 0, c, esto me queda que es c partido por r. Entonces, cuando yo tengo una serie de flujos constantes, ya en un cierto periodo, hasta el infinito, lo que su valor presente es ese monto descontado, o sea, dividido por el costo de oportunidad, por la tasa de esfuerzo. ¿Me siguieron todos? Sí. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy tratando de hacer acá es llegar a esto. Tengo hasta el infinito, necesito monto constante y tasa constante. Entonces hago este cambio de variable. ¿Sí? ¿Me creen ahora o no? Sí, profe. Entonces mi R' va a ser igual a eso menos 1, ¿verdad? Va a ser de 4,76. ¿Y cuál es mi monto constante? Este C constante va a ser esto de acá, 50 menos 26 por 1,5, ¿sí o no? Ah, y acá me faltaron los 48, nadie se dio cuenta, ¿eh? Y esto menos, también hasta el infinito, 48, que no va elevado a nada, descontado también por la tasa. Va, por el 10%. ¿Me siguen? Muy lento. No, está bien, profe. ¿Está bien? Ya, y entonces esto es por 1,5. ¿Verdad? Esto sería esta parte de acá. Esta parte de acá, ¿cómo sería entonces? El van entonces va a ser los menos 300. También le voy a sumar esta sumatoria, que va a ser el C dividido en la tasa, y esta porción, ¿cómo sería? Esta perpetuidad. Está súper fácil, chiquillo. 48 dividido en 0,1. Exactamente. ¿Todos cacharon? Sería el monto fijo, ¿verdad? Los 48 dividido en la tasa del 10 en este caso, porque no necesito el cambio variable.
Profe, entonces por esa regla que usted dijo, los 1 como que no se cuentan solamente. No, acá lo que estoy haciendo es calcular el van de empezarlo ahora. ¿Sí? Esto es igual entonces, pero lo tuve que dividir en partes para poder sumarlo. Profe, no me queda claro por qué lo dividió solamente por el 4,76 y no por 1 más el 4,76%. Por esto. Cuando el n va a infinito, me queda c partido por r. Ya. Profe, ¿y con el último término, el que dio 480, hizo lo mismo? Claro, es este 48 partido por r, porque esto está todo dentro de la sumatoria. Lo que pasa Ah, es que uno va creciendo y el otro se queda pegado. Por eso dividí en el fondo la sumatoria en 2. ¿Sí? sí, ahí sí. Pero miren, el van nos da positivo, pero el primer flujo nos dio negativo. Estos son el tipo de ejemplos que uno podría decir, quizá me convenga postergar, ¿verdad? Si bien el proyecto hasta el infinito es positivo, da un van positivo, da 936, yo sé que el primer flujo me da negativo. Puedo ahorrarme ese flujo porque como yo sé que es siempre creciente, al 5%, el 2 va a ser mejor que ese. De hecho, va a ser este al cuadrado. Va a ser mejor que el anterior. Y así voy a ir. Este va a ser elevado a 3. Mejor que el anterior. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿En qué minuto yo debiera decir, ya, ahora no me conviene seguir postergando? Para que sea mayor que la inversión por el R. Exactamente. La condición entonces sería, ¿verdad? Que lo que yo gane en ese periodo, o sea, en ese T, que sería el 50 menos 26, ¿verdad? Por 1,5% elevado a T, no sé cuánto es, ¿verdad? Eso por 1,5, me equivoqué aquí, chiquillo. Ahí sí. Y eso menos los 48 millones, ese sería el flujo en T, ¿o no? Sí. ¿Sí? Esto tiene que ser mayor, estoy buscando un T que cumpla, que eso sea mayor que lo que yo ganaría con la plata en otro lado. ¿Cuánto gano yo con esa plata en otro lado? La tasa del 10%. Claro, estoy hablando del 10% por los 300. Eso es lo que tengo que buscar. ¿Me creen o no? Sí. ¿Nadie duda de mí? Se podía mover este mono. Chuta. Ahí, mejor. Ya.
¿Profe? ¿Sí? ¿Cuánto les da a usted esto? Perdón, ¿qué? No, o le pregunto después, no sé. No, Que dale, no lo pregunte he tiro. calculado así. Ah, ya. En caso de que esto, en vez de ser un proyecto como personal o de una empresa, sino que fuera como una inversión estatal, ¿también se ve así, como hasta el punto en que sea rentable? No. O sea, más o menos. Como todo en la vida depende. En inversiones públicas en Chile existen como dos tipos de formas de evaluar un proyecto, dos enfoques de evaluación, que es lo que vemos al final en todo caso en evaluación social, ¿ya? Uno es cuando uno evalúa costo-beneficio o costo-eficiencia, que se llama. Costo-eficiencia son todos los proyectos que no vamos a cuestionar los beneficios que tienen, sino que simplemente los tenemos que hacer y los vamos a hacer al menor costo posible. Pero están asociados a todo lo que es como servicios básicos, ya agua, luz, educación, salud, todo como que uno no se va a poner a ver, bueno, ¿será rentable socialmente que pongamos atención de salud en esta población que no está atendida? No, no hacemos eso. Simplemente se trata de aumentar la cobertura al mínimo costo. Los otros son proyectos como más de tipo productivo, entre comillas, porque son bien entre comillas, se les suele decir así, pero yo diría que no está bien dicho, que se evalúan costo-beneficio. Y a eso sí se les busca, solamente vamos a hacer proyectos de ese tipo que tengan beneficios superiores a los costos, en un ban social, ¿ya? Donde uno en el fondo valoriza los beneficios sociales. ¿Ya? Entonces, el transporte, que es el más fácil, digamos, existe el concepto de el valor subjetivo del tiempo y qué sé yo, y uno valora, por ejemplo, los ahorros de viaje, las mejoras en seguridad, la menos contaminación, todo eso, existen metodologías para valorarlas económicamente, cuánto ganamos como sociedad con todos esos ahorros. Si todas esas mejoras son mayores que los costos del proyecto, entonces se hace el proyecto. Si todas esas mejoras no son mayores, entonces no se hace. O se posterga hasta que sean mayores. ¿Se entiende? Sí, vale. Muchas gracias. Entonces, ¿alguien puede calcular qué T es ese? Porque aquí tenemos a todas las matemáticas. A mí me dio 15.8, así que supongo que Sí, eso me sí. acuerdo yo que era. T igual 15.8. ¿Eso qué quiere decir? ¿Victoria fue o Javiera? No caché. Javiera. Javier, ¿ustedes le aparece el puro nombre o les aparecen las caritas? Me salió El el nombre, tema. ¿no? El nombre. Ah, ya. Yo soy un poco dispersa, ya se dieron cuenta. ¿Verdad? Nunca he tenido problemas con gente joven por la dispersión. Ya. Así que me parecen también los puros nombres. Ya. Entonces, ¿qué significa que el resultado sea T igual 15,8, estimados? Que en ese año es rentable, o sea, conviene empezar a hacer el proyecto. ¿Qué año? En el 15, En el, como 8. en el 16, como el año siguiente. Porque los En realidad periodos lo que son... queremos es que nuestro primer flujo sea el año 16. ¿No es cierto? Porque si el resultado es 15,8, quiere decir que el flujo del año 15 todavía no es mayor a mi costo de oportunidad. Pero el flujo ya en 16 sí es mayor. Entonces a mí lo que me conviene es invertir en 15 para que mi primer año de operación sea el 16. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Perfecto. A eso, ahora yo no sé si me entendieron mejor esto de en la tasa de retorno inmediata, cuando yo les hablaba de comparar el flujo con cuánto yo ganaría afuera. Se trata de ir viendo, entre comillas, año a año hasta llegar, o calcularlo como lo hicimos, que nuestro primer flujo debiera ser al año 16. ¿Se entendió, no? Profe, yo no entendí mucho por qué usamos todo eso de la perpetuidad. No Y será al para final, mostrarle, al final no va. Sí, lo que pasa es que sigue el ejercicio, pero
Creo que nos estamos demorando mucho. Es que todo esto en pizarra es mucho más rápido, chiquillos. El van, si nosotros lo hacemos el año 16, es de el momento óptimo, ¿viste? 15,8, el van total 100,89. No me da igual, algo hicimos. Pero el van de hacerlo en el año 16 da mucho mayor que el van de hacerlo ahora. Porque básicamente un poco la idea era, si nosotros hacemos, aquí está esta línea gris, es el costo oportunidad por la inversión, ¿ya? Si nosotros en la medida que vamos postergando el proyecto, el van del proyecto va aumentando hasta que llega un punto donde ya no crece más y empieza a decrecer producto de la pérdida del dinero en el tiempo. Y este sería cómo va aumentando el primer flujo, ¿ya? Este sería el flujo en 1, en 2, en 3, que al principio era negativo. Entonces, en el minuto en que el flujo del primer año de operación alcance a lo que yo ganaría afuera, es el minuto en que ya no deja de crecer el van total del proyecto, ¿ya? Entonces acá el van del proyecto es máximo, versus si yo lo hago acá, que podría también ser positivo, pero menor a si yo lo hago en el momento óptimo de inversión. Por eso era calcular el van del proyecto si lo hago en 0, calcular el momento óptimo y después calcular cuánto sería el van del proyecto si lo hago en el momento óptimo. ¿Sí? Sí, ahí sí. Ya, chiquillos, un break de 10 minutos. ¿O no? ¿Puede ser más corto para no terminar tan tarde? Como 5 Ya. minutos. Vale. 7. Ya, sí, no sé. Ya, súper. Nos vemos en un pelín. Entre 5 y 7, ¿vale? 7,1, eso, 7,1 minutos. Reanudar. Y volvemos a la presentación. Y yo la verdad es que me había acostumbrado a clases de 2 módulos seguidos y se me hace corto, pero está bien, hay que adaptarse. Ya, entonces habíamos visto un ejemplo de momento óptimo de inicio y esto se da en varios proyectos, algunos privados, otros públicos. Yo en particular, la verdad es que mis ejemplos son más públicos porque yo me dedico a inversión pública, ¿ya? Entonces, pero también hay privados. No sé, pues desde todo lo relacionado con transporte privado, en general el transporte está súper ligado a la población y el crecimiento del PIB, que si no fuese por la pandemia en Chile tiende a ser positivo, más o menos positivo, pero tiende a ser positivo, ¿sí? Entonces, esto de buscar momento óptimo de inicio para, por ejemplo, ampliaciones de aeropuerto, para carretera, es algo que uno hace, ¿sí? Sí, ¿me escuchan, verdad? Sí, profe. Sí, sí. Sí, vale. Ya, entonces ahora el siguiente que vamos a ver es el momento óptimo de reemplazo. Este es, en el fondo la pregunta es, tenemos una maquinaria que tiene un costo de 30 millones de pesos, una vida útil legal de 6. ¿Se acuerdan de la diferencia entre vida útil legal y vida útil económica, verdad? Sí. Gracias. Y tiene costos de mantenimiento y valor residual según se muestra en esta tabla. ¿Ya? Entonces, en el año 1, que la máquina está nuevita, ¿verdad? Tiene costo de mantenimiento de 2 y la podríamos vender con un año de uso en 26. Al año 2 ya los costos de mantenimiento aumentan y la podríamos vender no a 26, sino a 24. El año 3 y así sucesivamente. Ya tenemos un impuesto del 27% y una tasa de descuento del 16%. Actualmente se está reemplazando la máquina cada 4 años. O sea, la máquina cumple 4 años de uso y
y tengo que reemplazarla. La pregunta es, ¿se está haciendo en forma óptima? Quizás me conviene reemplazarla cada 3 años, la puedo vender un mayor valor residual y me como menos costos de operación, o quizás me convenga venderla cada 5. ¿Cómo podemos determinar si el periodo de reemplazo de la máquina es el adecuado? ¿Ni idea? Ir comparando la diferencia entre el valor libre y el residual. ¿Ya? ¿Por qué el valor libro? Ah, por la depreciación. Claro, como la depreciación más el mantenimiento, compararlo con el valor residual. Ya. Ah, como buscar una tasa de reemplazo, digamos, de, no sé, anual. Mira, sería interesante, me dejaste pensando. Eso es lo que me gusta hacerle clase a ustedes, chiquillos, versus cuando hago en posgrado, que ya vienen todos reseteados. Ustedes lo ven desde cero. Es muy entretenido, en serio. Ya, un poco la idea es que los proyectos repetibles son algo así, ya que yo tengo una inversión y tengo ciertos flujos, y esto se va a repetir en el tiempo n veces. Y es el concepto de proyecto repetible. Yo no sé si se lo comentó en algún momento Gastón. Sí, sí lo comentó. ¿Sí? Ya. ¿Y vio entonces Bagüe y Cagüe? Sí, eso. ¿Sí? Ah, ya, porque para allá iba yo. ¿Ya? En el fondo es cómo comparamos, cómo calculamos el valor presente de un proyecto al proyecto repetible al infinito. ¿Y cómo podríamos hacerlo entonces? Chiquillos, Se podría hacer algo parecido como el anterior, como el periodo de inicio, pero analizando con el BAU en vez de con el VAN. eso sí que no lo veo. En el momento como de el momento de inicio con el Power. Sí, en realidad podría ser analogable. Sí, en el fondo la idea es calculamos el BAWE, ya si lo repetimos cada 3 años, calculamos el BAWE si repetimos cada 4 años, calculamos el BAWE si lo repetimos cada 5, ¿sí? Y lo que hacemos es buscar cuál tiene el mayor BAWE. En este caso, como no hay beneficios, asumimos que los beneficios son constantes, independiente de cada cuánto reemplacemos el equipo, en realidad lo que estamos buscando es un CAWE, ¿verdad? Un costo anual uniforme equivalente. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Cuál era el otro indicador que nos servía para proyectos repetibles? El valor presente al infinito, ¿se acuerdan? ¿No? No, Porque nosotros en el fondo lo que podemos decir es esto de acá, ¿verdad? Donde tenemos un proyecto que se repite y por lo tanto nosotros le calculamos a cada ciclo un BAWE, o lo que podemos hacer es estimar que este ciclo tiene un valor presente, que no encuentro el diagrama, tiene un valor presente que yo repito en este caso sería cada 3 años. En este ejemplo de aquí. ¿No?
¿Sí? Si yo tengo, puedo calcular, vamos a hacerlo uno cortito, ¿verdad? Cada 2 años. Y vuelvo a repetir lo mismo y así, ¿verdad? La alternativa 1 es con CAGUE, donde yo calculo el CAGUE, que en el fondo es la cuota anual, que me va a dar exactamente el mismo valor presente que el flujo original. Y para eso me quedo con un ciclo. Calculo la cuota anual que me daría el mismo BPN que un ciclo. Y esa cuota sería después para una perpetuidad. La otra alternativa es calcular el BAN de un ciclo. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo el BAN de un ciclo, acá tengo el BAN de un ciclo, que sería el BAN de estos 3 flujos. ¿Sí? Y lo que digo es que en vez de calcular una perpetuidad anual, calculo en este caso una perpetuidad bianual, donde cada 2 años yo tengo el mismo BPN. ¿Me siguieron o no? Sí, profe. ¿Sí? Esos serían los 2 indicadores cuando uno tiene proyectos que son al infinito repetibles. Repetibles al infinito, en realidad es el concepto. ¿Ya? Entonces, uno lo que hace, no sé si se ve ahí, sí, uno lo que hace en el fondo es calcular el CAGUE para las distintas opciones de repetición y determina en este caso es el 8. Me conviene cada 3 años el que tengo el menor CAGUE. ¿Todo lo ven? Sí, profe. Y para terminar por hoy día, el tamaño óptimo, que es bastante simple, como les dije al principio de la clase, toda la optimización de proyectos básicamente es delta BAN positivo, tomo la opción, ¿verdad? Entonces, en este caso, con el tamaño se hace lo mismo. Ya cuando nosotros, por ejemplo, tenemos ya un proyecto diseñado de cierta capacidad de producción y decimos, bueno, y si le aumentamos un poquito la capacidad de producción, y en el fondo lo que hacemos es calcular el BAN de cómo sería el proyecto un poquito más grande, un poquito más chico, y ver si las diferencias nos aumentan o nos disminuyen el BAN. ¿Se entendió? Profe, ¿a qué se refiere con el BAN marginal? La diferencia entre el BAN, en este caso, si estamos pensando en aumentar un poquito el tamaño, la capacidad del proyecto, el BAN de la situación con aumento de capacidad menos la situación, o el BAN de la situación con la capacidad original, como el delta BAN, el diferencial del BAN. Ok, ¿No? gracias. Ya, porque me comieron la mitad de la clase, pues yo pensé, yo le había entendido a Gastón que no les había pasado el BAWE. Profe, ¿puede explicar lo de BAN marginal de nuevo, por favor? Sí, BAN marginal es, por ejemplo, lo escribo un poquito lento, pero yo creo que igual ayuda. Ya, el delta BAN, en el fondo es le vamos a poner BAN ampliado o BAN prima menos el BAN original. El diferencial, la resta. ¿Sí? Entonces yo, para evaluar una ampliación, lo que hago es calcular, bueno, cuál es el BAN de solo la ampliación. O sea, el BAN del proyecto ampliado, para allá está la mano, momento ampliado, menos el BAN del proyecto original. Esa diferencia, solamente la diferencia, quiero ver si es positiva o negativa.
Porque de todas maneras el van ampliado igual me puede dar positivo, pero me puede dar menos positivo que el van original. ¿Se entiende, no? Por eso me interesa saber si el delta van, la diferencia entre el van ampliado y el original, es positiva o no. Porque en el fondo ampliarlo me va a significar mayores inversiones, pero me podría también significar mayores beneficios. O podría cambiar la estructura de costos. No necesariamente es tan simple el ampliarlo. Pero en el fondo es calcular todo un flujo de caja nuevo y todo eso. ¿No lo quiere explicar mejor o no? Sí, profe. Gracias. Súper. Ya, nos quedan otros ítems que vamos a ver el jueves, pero les traje, como habíamos hablado, voy a detener la grabación, ¿ya?